Ella había renunciado a la vida, hasta que el vaquero le enseñó a vivir de nuevo. Dicen que el desierto se traga todo, la fe, la esperanza y hasta las ganas de respirar. Pero aquella noche, bajo la lluvia, un vaquero llamó a la puerta de una mujer que ya había dejado de vivir. No llegó con promesas ni milagros, solo con fuego, silencio y paciencia. Cada día encendió la vida donde solo quedaban cenizas. Le enseñó que el mundo no tiene que ser perfecto, solo necesita que alguien se quede cuando todos los demás se van. Y cuando ella quiso rendirse, él le dijo: si no puedes vivir por ti, vive por quien aún cree que puedes hacerlo. A veces, la salvación no baja del cielo, llega montada a caballo y se queda hasta que vuelves a respirar. Antes de que empecemos, tómate un momento para comentar el nombre de tu ciudad, desde dónde nos estás viendo esta noche. Y cuando termine la historia, no olvides calificarla del 0 al 10. La lluvia caía sin descanso sobre el desierto. El cielo del viejo oeste se abría en relámpagos, iluminando una pequeña cabaña de madera junto al arroyo. Dentro, una mujer permanecía inmóvil. Lily. Sus manos temblaban sobre una hoja de papel manchada de lágrimas. La lámpara de aceite parpadeaba, proyectando su sombra contra las paredes. Había escrito una carta, pero no se atrevía a firmarla. Su respiración era tan débil que el silencio parecía más fuerte que ella. Afuera, el sonido de cascos rompió la monotonía de la tormenta. Un caballo se detuvo frente a la puerta. Un golpe suave, luego otro, y una voz grave, cansada. ¿Puedo pasar la noche aquí? Lily dudó. Se levantó despacio, abrió apenas una rendija. Bajo el agua torrencial, un vaquero la miraba, su rostro curtido por el viento, el sombrero empapado, y en los ojos, la calma de quien ya conoció la pérdida. Ella susurró: si mañana no despierto, nadie lo notará. Él se quitó el sombrero, la observó con ternura y respondió: entonces yo seré el primero en recordarlo. Un trueno estremeció la tierra. Por un instante, la luz del relámpago dibujó sus rostros. Una mujer que había dejado de vivir y un hombre que aún sabía quedarse. El fuego en la lámpara titiló, como si reconociera una nueva respiración. La lluvia seguía cayendo, pero algo había cambiado. No era solo una noche de tormenta, era el comienzo de una historia donde, por fin, alguien enseñaría a otra persona a volver a respirar. Parte 1. El fuego que respira. La lluvia seguía cayendo con una paciencia infinita, golpeando el techo de la cabaña como si quisiera entrar. Dentro, el aire estaba frío, impregnado de humedad y soledad. El fuego en la chimenea apenas respiraba, convertido en un hilo de brasas tímidas. Lily estaba sentada en una silla de madera, envuelta en una manta vieja, con la mirada perdida entre las sombras que bailaban en las paredes. El sonido del agua afuera era un eco lejano de su propio silencio interior. Frente a ella, el vaquero, Noah, se inclinó junto a la chimenea, tratando de encender el fuego. El chisporroteo del pedernal rompió el mutismo, un pequeño destello de luz. Luego otro. El humo subió perezoso, hasta que por fin una llama se alzó, frágil pero viva. Noah sopló despacio, protegiendo el fuego con las manos curtidas por el trabajo y el viento. El fuego odia el silencio, dijo en voz baja, sin mirarla. Por eso hay que mantenerlo vivo. Lily lo observó sin responder. Durante un instante, pensó que hablaba del fuego, pero luego entendió que no. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien pronunciaba una frase que no dolía, una frase que respiraba. El vaquero se sentó frente al fuego, apoyando los codos en las rodillas. Su chaqueta mojada goteaba sobre el suelo, y el sonido del agua cayendo se mezclaba con el crepitar de las brasas. Su mirada fija en las llamas, tranquila, como si supiera esperar. ¿Siempre viajas solo?, preguntó Lily, con voz áspera, casi olvidada por el uso. Noah asintió. A veces, el silencio es mejor compañía que la gente equivocada. Ella bajó la vista. El silencio también puede matarte. Él levantó la cabeza, la observó un momento y sonrió apenas. Solo si lo dejas apagar el fuego. Esa frase quedó flotando entre ellos, cálida y peligrosa al mismo tiempo. Lily se removió en la silla, sin saber qué hacer con el nudo que empezaba a formarse en su pecho. No había querido escuchar consuelo, pero tampoco podía apartar la vista de la luz que crecía en la chimenea. La llama se hizo más fuerte, iluminando los rincones oscuros de la habitación, los retratos antiguos, el reloj detenido, el polvo sobre las repisas. Todo parecía despertar lentamente. Incluso el aire cambió. Ya no olía a humedad, sino a madera quemada y café viejo. Noah se levantó, echó otro tronco al fuego y se acercó a la ventana. Miró hacia afuera, donde el mundo seguía siendo lluvia y noche. Luego volvió la vista hacia ella. Deberías dejar que la lumbre te mire también, dijo. El fuego se alimenta de lo que toca. Lily esbozó una sonrisa cansada.
¿Y qué pasa cuando ya no queda nada que quemar? Noah se encogió de hombros. ¿Entonces se aprende a arder más despacio? Ella no supo si reír o llorar. Había pasado tanto tiempo huyendo de las palabras, que esas simples frases empezaban a doler, pero de una forma distinta, como una herida que sanaba desde adentro. La lluvia afuera se fue calmando, solo quedaban las gotas que caían desde el techo, marcando el ritmo de su respiración. Lily extendió las manos hacia la chimenea, el calor le golpeó los dedos, y por un momento recordó cómo se sentía estar viva. Noah la observó en silencio. El reflejo del fuego bailaba en sus ojos, devolviéndole un brillo que hacía meses, tal vez años, había desaparecido. Era como si las brasas, en lugar de madera, quemaran los restos de su tristeza. ¿Cuánto tiempo llevas sola?, preguntó él, sin intención de herir. Ella se quedó mirando las llamas. El tiempo deja de contar cuando ya no hay nadie que espere tu regreso. Noah asintió despacio. Entonces empieza a contar desde ahora. Lily lo miró sorprendida. En el fuego, su rostro se veía distinto, no tan frío, no tan perdido. Una parte de ella quiso creerle. Aunque fuera por una noche, el vaquero se acercó a la chimenea, removió las brasas con el atizador, las chispas se elevaron en el aire como pequeñas luciérnagas doradas. Él levantó la vista y la encontró otra vez. Mira, susurró, hasta las cenizas saben brillar cuando el aire las toca. Esa imagen se quedó grabada en su mente, las brasas levantándose, girando en el aire como pedacitos de esperanza. Sus labios se separaron apenas, dejando escapar un suspiro que no era de tristeza, sino de alivio. Por fuera, la tormenta moría lentamente. Por dentro, algo en Lily despertaba. El fuego crepitó más fuerte, lanzando destellos de luz que iluminaron su rostro. En sus ojos, el reflejo del fuego parecía una promesa. Todavía quedaba vida, aunque pequeña, aunque temblorosa, y mientras Noah la observaba en silencio, comprendió que esa mujer rota y callada acababa de dar su primer respiro verdadero. El fuego respiró, y con él también lo hizo ella. Parte 2. Café y amabilidad. El amanecer llegó despacio, como si temiera romper el silencio que quedaba después de la tormenta. El sol se filtraba a través de las nubes grises, pintando el valle con tonos dorados y húmedos. El aire olía a tierra mojada y a madera vieja. Las gotas de lluvia caían desde el techo, marcando un compás lento, casi musical. Dentro de la cabaña, el fuego aún crepitaba en la chimenea, lanzando un calor suave que llenaba el espacio con una calma desconocida. Lily abrió los ojos, sintiendo por primera vez en mucho tiempo el peso leve de una mañana que no dolía. El silencio no era tan pesado como antes. Se sentía tibio, humano. En la mesa, Noah estaba preparando café. Su chaqueta colgaba junto al fuego, todavía húmeda, y el vapor que salía del pocillo llenaba la habitación con un aroma amargo y reconfortante. Cada movimiento suyo era pausado, preciso, como si conociera la manera exacta en que las cosas simples podían salvar una vida. Lily lo observó desde la silla, envuelta aún en la manta. Su voz sonó frágil, pero con un dejo de curiosidad que no recordaba tener. ¿No deberías seguir tu camino, Noah? Sin mirarla, respondió tranquilo. Los caminos siempre esperan, las personas no. Ella no supo qué decir. El ruido del café al hervir llenó el vacío entre ellos. Noah vertió el líquido oscuro en 2 tazas de loza gastadas y caminó hacia ella. Le ofreció una con ambas manos, sin decir palabra. Lily lo miró un segundo, luego apartó la vista. «No tienes que ser amable conmigo», murmuró, sin tomar la taza. Él sonrió con la calma de quien no discute con el dolor. Sin amabilidad, este o este ya habría muerto. La frase cayó como una brasa sobre el hielo que ella llevaba dentro. Lily lo miró de nuevo, desconcertada por esa voz serena que no exigía nada, que no pedía nada a cambio, solo ofrecía calor. Finalmente, tomó la taza. El calor del cerámico le quemó un poco los dedos, pero no la soltó. Era una sensación que dolía y al mismo tiempo la hacía sentir viva. El vapor subió, rozándole el rostro, y por un instante cerró los ojos. Hacía tanto que no sentía algo tan simple y tan real. Noah volvió a sentarse frente al fuego, sin romper el silencio. El sonido de la leña al crujir llenó el aire con una paz que casi podía tocarse. Lily llevó la taza a los labios. El café estaba fuerte, casi amargo, pero el calor bajó despacio por su garganta, dejando un rastro que no era solo físico. Una pequeña punzada se encendió dentro de su pecho, una chispa que se resistía a morir. «¿Siempre eres así de tranquilo?», preguntó, con una media sonrisa que apenas se insinuó. Noah levantó la vista, sus ojos reflejando la luz del fuego. «No, solo cuando llueve». Ella soltó una risa breve, tímida, casi olvidada. El sonido la sorprendió tanto que llevó una mano a la boca, como si acabara de decir un secreto. Noah la observó, y sin decir nada, sonrió también. Durante unos minutos, ninguno habló,
Solo se escuchaban los sonidos del oeste despertando, el viento suave, un pájaro a lo lejos, el crujido de la madera. Lily miró por la ventana. El valle seguía cubierto de neblina, pero en la distancia, el sol ya doraba las colinas. A veces pienso, dijo ella en voz baja, que la gente se cansa de ser buena, que ser amable es una pérdida de tiempo. Noah bebió un sorbo de café, apoyó la taza y respondió sin mirar. La bondad no siempre cambia el mundo, pero puede mantenernos de pie cuando todo lo demás se cae. Lily guardó silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de tristeza. Eran las lágrimas de alguien que empezaba a recordar que todavía quedaba algo dentro. La brisa que entraba por la ventana movió las cortinas, trayendo consigo el olor del café y del barro húmedo. El fuego, encendido desde la noche anterior, parecía respirar con ellos. Por un momento, Lily sintió que el tiempo se detenía. Las sombras en las paredes se movían despacio. El sol se filtraba entre las rendijas del techo, y el sonido de los cascos del caballo afuera era un recordatorio de que el mundo seguía girando. Aunque ella se hubiera detenido tanto tiempo, bebió otro sorbo. El café estaba más dulce, o quizá era su corazón el que había cambiado. Gracias, dijo, sin mirarlo. Noah se acomodó el sombrero que descansaba sobre la mesa y respondió con voz tranquila. No tienes que agradecerme por estar vivo. Lily levantó la vista, confundida, pero en los ojos del vaquero no había burla ni lástima. Solo una verdad simple. Él había aprendido a vivir entre la soledad y la esperanza, y ahora le estaba enseñando a ella lo mismo. El silencio volvió, pero ya no pesaba. Era un silencio distinto, lleno de vida. El vapor que subía de las tazas se mezcló con la luz dorada de la mañana, y en ese instante, Lily comprendió algo que no se puede explicar con palabras. La calidez de un gesto sencillo puede devolverle el pulso incluso al corazón más cansado. Afuera, la lluvia había cesado del todo. El valle respiraba. Y dentro de aquella casa de madera, una mujer que había olvidado cómo hacerlo, empezaba, al fin, a respirar también. Parte 3. La tormenta dentro. El cielo volvió a oscurecerse al caer la tarde. Las nubes se arremolinaban sobre las montañas, pesadas y lentas, como si el desierto estuviera conteniendo la respiración antes de gritar. La lluvia, una vez más, regresaba. Dentro de la cabaña, el fuego resistía. Su luz anaranjada parpadeaba contra las paredes, lanzando sombras que parecían moverse con vida propia. El aire olía a tierra mojada y a recuerdos. Lily estaba junto a la ventana, mirando cómo las gotas golpeaban el cristal. Noah, sentado en la mesa, afilaba distraídamente una navaja vieja. El sonido metálico se mezclaba con el rugido del trueno a lo lejos. Durante unos minutos, nadie habló. Solo la tormenta llenaba el espacio entre ellos. Finalmente, Lily rompió el silencio. Su voz era baja, como si le hablara a la lluvia y no a él. Antes de las tormentas, solía cantar. Noah levantó la mirada, sin decir nada. Lily siguió. Mi esposo decía que mi voz traía calma, hasta el día que el río se lo llevó a él y a nuestro hijo. El trueno rugió, violento, como si el cielo mismo se negara a escuchar esas palabras. Ella apretó los puños. No había nadie cerca, nadie para ayudar, solo el sonido del agua y mi grito ahogado entre la corriente. Su voz se quebró. El fuego pareció encogerse un poco. Noah dejó la navaja sobre la mesa. Despacio, no dijo nada. Sus ojos, serenos, la observaban sin juicio, sin lástima, solo presencia. Lily respiró hondo, tratando de sostenerse. Desde entonces, no hay día que no piense en seguirlos. Pero algo no sé qué me detiene. Quizá la culpa o el miedo de no encontrarlos. El viento golpeó la ventana y las gotas comenzaron a colarse por las rendijas. La llama del fuego titiló. Debbie, como si también llorara. Noah se movió apenas, puso su mano sobre la mesa, cerca de la de ella, sin tocarla, solo lo suficiente para que sintiera el calor. Un gesto pequeño, pero inmenso, un recordatorio silencioso de que, aunque el dolor no se apaga, no tiene por qué consumirte solo. Lily lo miró, sus labios temblaron, el reflejo de las llamas bailaba en sus ojos húmedos. He intentado rezar, susurró, pero ya no sé a quién. Noah respiró profundo, y por fin habló, con voz grave, pausada. A veces, no hay que hablar con el cielo, solo dejar que el viento te escuche. Ella cerró los ojos, una lágrima cayó, se deslizó por su mejilla y se perdió entre los pliegues de la manta. El trueno retumbó de nuevo, más fuerte, parecía venir desde dentro de ella, como si el cielo estuviera llorando por los dos. Durante largos segundos no hubo más palabras, solo el sonido de la tormenta afuera y el silencio vivo entre dos almas cansadas. Lily rompió el silencio otra vez, esta vez con la voz llena de grietas. ¿Alguna vez perdiste a alguien? Noah la miró largo rato. Su expresión era de piedra, pero sus ojos
decían más de lo que su boca podía pronunciar. Sí, dijo simplemente, y nunca se va del todo. Solo aprendes a vivir con el hueco que dejan. Lily tragó saliva, tratando de contener el llanto, pero no pudo. El primer sollozo salió como un gemido seco, seguido de otro, y otro. Se cubrió el rostro con las manos, temblando, como si todo el dolor acumulado durante años hubiera estado esperando esa noche para salir. Noah no se movió, no se acercó, no la tocó, solo se quedó allí, sentado frente a ella, permitiéndole llorar sin vergüenza. Sin interrupción, sus ojos se mantenían fijos en el fuego, pero su silencio era un abrazo invisible. La lluvia golpeaba con furia y los truenos sacudían las paredes. Pero dentro de la cabaña, ese llanto era el único sonido que importaba. Minutos después, Lily se quedó quieta, exhausta, con la respiración entrecortada. El fuego, como si entendiera, volvió a brillar más fuerte. Las sombras se suavizaron y la tormenta afuera empezó a ceder. Noah habló por última vez, casi en un susurro. El cielo llora con nosotros a veces, para que el corazón no se rompa solo. Lily levantó la vista, sus ojos aún rojos, pero en ellos había algo distinto. No esperanza todavía, pero sí alivio. Un espacio mínimo donde el aire podía entrar otra vez. La tormenta rugió por última vez, alejándose hacia las montañas. Afuera, el viento se llevó las nubes. Dentro, la calma llegó como una bendición silenciosa. Ella respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo, ese simple acto no dolió. Parte 4. El río y la carta. La madrugada amaneció sin color. El cielo era una herida gris que no dejaba de sangrar lluvia. El viento soplaba con fuerza, azotando las ventanas de la cabaña. Dentro, el fuego se había apagado. Noah se levantó temprano, con el presentimiento de que algo no estaba bien. El silencio era distinto, demasiado profundo. Llamó a Lily una vez, luego otra. Nadie respondió. Cruzó la sala con pasos lentos. Sobre la mesa, encontró una hoja doblada junto a la taza de café que había preparado la noche anterior. El papel estaba húmedo, la tinta corrida, pero aún podía leerse. Gracias por recordarme cómo se siente el calor, pero ya no tengo razones para seguir. Noah se quedó quieto. El sonido de la lluvia pareció desvanecerse, como si el mundo entero contuviera la respiración. Sus dedos apretaron el papel con fuerza. El fuego que había encendido en su interior ahora amenazaba con convertirse en tormenta. Salió corriendo sin tomar el sombrero. El aire frío lo golpeó en la cara, y el barro se pegó a sus botas mientras corría hacia el río. Los relámpagos iluminaban el cielo a intervalos, marcando el camino entre los árboles. El rugido del agua crecía, ensordecedor, mezclado con el del trueno. «Lily», gritó, pero su voz se perdió en el viento. El río estaba desbordado. Las corrientes arrastraban ramas, hojas y trozos de madera. El agua, furiosa, golpeaba contra las rocas como si quisiera tragarse todo a su paso. Y entonces la vio, de pie sobre una piedra mojada, al borde del torrente. Su vestido se pegaba al cuerpo. Su cabello empapado le cubría el rostro. Estaba mirando el agua, quieta, como si escuchara una voz que él no podía oír. «Lily», gritó otra vez, más fuerte, mientras se acercaba. Ella no se movió. Noah avanzó. El barro lo hundía a cada paso. El agua le llegaba a las rodillas. El viento le arrancaba el aire de los pulmones, pero no se detuvo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió la mano. «No lo hagas», rugió. Lily giró la cabeza lentamente. Sus ojos estaban vacíos, pero tranquilos. «Ya no duele». «Noah», dijo casi en un susurro, «solo quiero descansar». El corazón del vaquero se contrajo. El agua le golpeaba las piernas con fuerza, pero no se movió. Dio un paso más, luego otro, hasta quedar frente a ella. La distancia entre los dos era mínima y eterna. La lluvia caía con furia, cayendo sobre ellos como una cortina. El río rugía, esperando. Noah respiró hondo y con voz quebrada gritó: «Si no puedes vivir por ti, vive por quien aún cree que puedes hacerlo». Lily lo miró, y por un instante, algo en sus ojos tembló. El trueno estalló justo encima, y la lluvia se intensificó. Él extendió la mano, con la palma abierta, esperando. Sus dedos temblaban, pero su mirada era firme, ardiente. «No te vayas», dijo con voz baja, apenas audible entre el rugido del agua. «No todavía». Lily dio un paso atrás. El agua le rozó los tobillos. Las lágrimas se confundían con la lluvia en su rostro. Su respiración era un sollozo ahogado. «No puedo», susurró. Noah avanzó un paso más. El agua ahora le llegaba al muslo. Sus botas se hundían en el barro, pero siguió. Y entonces, sin pensar, cayó de rodillas frente a ella. Sus manos buscaron las de ella, empapadas, frías, temblorosas. El cielo rugió una vez más, y en ese estruendo,
Su voz volvió a elevarse. Lily, no te estoy pidiendo que vivas feliz, solo que sigas respirando. Respira, aunque duela. Ella lo miró, el rostro lleno de lágrimas, el pecho subiendo y bajando con dificultad. El río seguía rugiendo, pero sus palabras habían atravesado la tormenta. Noah, murmuró, apenas audible. ¿Por qué te importa? Él cerró los ojos un instante, empapado, exhausto, y respondió, porque alguien me salvó quedándose cuando yo también quería irme. Hubo un silencio, el tipo de silencio que no pertenece a la tierra ni al cielo, solo a los corazones que están a punto de romperse. Lily soltó un gemido ahogado y se desplomó hacia él. Noah la sostuvo entre los brazos, la lluvia seguía cayendo, pero ya no pesaba. Era como si el cielo también se estuviera lavando por dentro. Ella lloró contra su pecho, con el alma entera. Lloró por lo perdido, por lo que nunca volvería, por el dolor y por la vida. Y mientras lo hacía, algo cambió. El sonido del agua se volvió más suave. El trueno se alejó y el viento se calmó. Las gotas empezaron a caer más despacio, una a una, hasta que la lluvia se detuvo por completo. El silencio regresó, pero esta vez no era vacío, era paz. Noah respiró hondo, sostuvo su rostro entre las manos y la miró con ternura. Ella lo miró de vuelta, temblando, y en sus ojos había una chispa pequeña, débil, pero viva. Él sonrió apenas, una sonrisa cansada, pero sincera, y en ese instante supo que el fuego que había encendido en ella no se apagaría tan fácil. El río seguía corriendo, pero ya no quería llevársela. La lluvia había cesado, y el sol, tímido, asomaba detrás de las nubes. Parte 5. El amanecer del alma. El amanecer llegó suave, como una caricia. Después de la tormenta, el valle respiraba en silencio. El aire olía a tierra limpia, a madera húmeda y a vida que empezaba de nuevo. Dentro de la cabaña, la luz se filtraba entre las rendijas de las cortinas, pintando el suelo con líneas doradas. El fuego, ya convertido en brasas, dejaba escapar un humo leve que se mezclaba con el aire tibio. En la cama, Lily dormía. Su rostro, pálido por el cansancio, tenía una calma que no había tenido en años. El cabello, todavía húmedo por la lluvia de la noche anterior, descansaba sobre la almohada. A su lado, en una silla vieja, Noah estaba sentado, los codos apoyados en las rodillas, la mirada perdida en la ventana, observando cómo el sol se abría paso entre la niebla. No decía nada, solo respiraba, despacio, escuchando el sonido del viento entre los árboles. Había pasado toda la noche despierto, vigilando, asegurándose de que Lily siguiera allí, no por obligación, sino por fe. Ella se movió levemente, sus ojos parpadearon, confundidos al principio, tratando de entender dónde estaba. El primer pensamiento fue el del agua, la lluvia, el río. Luego vio a Noah, quieto, con esa calma que parecía no pertenecer al mundo. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz débil. Noah giró la cabeza hacia ella, con una media sonrisa. Donde el día vuelve a empezar. Lily se quedó en silencio unos segundos, observando su rostro. El sol lo iluminaba desde un costado, marcando la cicatriz que cruzaba su mejilla. No era una herida fea, era una marca de alguien que había sobrevivido. ¿Te quedaste toda la noche?, susurró. Él asintió. Alguien tenía que asegurarse de que siguieras respirando. Ella bajó la mirada. El recuerdo de lo que había hecho, o intentado hacer, le cayó encima con el peso de una ola. No quería, empezó a decir, pero la voz se le quebró. Noah levantó una mano. Con suavidad, no tienes que explicarlo. Guardaron silencio. Solo se oía el canto de los pájaros afuera y el chasquido ocasional de la madera en la chimenea. Era un silencio distinto, lleno, casi sagrado. Después de unos minutos, Noah habló, sin mirarla. El mundo no necesita ser perfecto. Lily, dijo despacio, solo necesita que sigas respirando. Las palabras flotaron en el aire, simples pero profundas. Lily lo miró, intentando entender cómo algo tan pequeño podía doler y sanar al mismo tiempo. Sintió un nudo en la garganta, pero no era tristeza, era la sensación de que, por primera vez, alguien no le pedía nada, solo que existiera. El sol entró más fuerte por la ventana, llenando la habitación de luz. Ella respiró hondo, como si probara ese aire nuevo por primera vez. El calor se extendió por su pecho, y sin darse cuenta, una lágrima cayó, silenciosa. Noah la vio, pero no se movió. Sabía que ese tipo de lágrimas no se interrumpen, eran las que limpian, no las que duelen. Después de un momento, Lily habló, casi en un susurro. Anoche, cuando me encontraste, ¿por qué te arrodillaste? Noah pensó un instante, luego respondió con voz baja, porque a veces, cuando la vida te aplasta, no necesitas que alguien te levante, sino que se quede contigo hasta que puedas hacerlo sola. Ella cerró los ojos, dejando que esa frase la atravesara. Era simple,
Era verdad y era suficiente. Cuando volvió a abrirlos, el fuego ya se había apagado. Solo quedaban brasas, pequeñas, rojas, respirando en silencio. Lily extendió una mano y las miró. «Están vivas», dijo. «Sí», respondió Noah. «Solo necesitan aire». Ella lo miró entonces, directamente, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Una sonrisa leve, temblorosa, pero real. «Entonces, gracias», dijo despacio, «porque anoche tú me diste aire». Noah sostuvo su mirada, sin palabras. No hacía falta decir nada más. El silencio entre ellos era suficiente, como una promesa no dicha. Lily respiró de nuevo, esta vez más profundo, más firme. «Tú», dijo con voz apenas audible, «tú me enseñaste a volver a respirar». Noah bajó la cabeza, y en sus labios apareció una sonrisa que mezclaba cansancio y ternura. El tipo de sonrisa que solo tiene alguien que ha aprendido a vivir con el dolor y aún así elige quedarse afuera. El sol terminaba de romper la niebla. Los rayos de luz entraban por las rendijas y caían sobre ellos como bendiciones. El aire se llenó de la música suave del amanecer, los pájaros, el agua que goteaba del techo, el crujido del piso de madera. Lily se recostó de nuevo, cerrando los ojos, no para escapar, sino para descansar. Y mientras lo hacía, Noah siguió allí, mirando por la ventana, guardando silencio. El fuego dormía, el mundo despertaba, y en esa pequeña cabaña perdida del oeste, dos almas rotas compartían algo que el viento nunca podría llevarse, la certeza de que incluso después de perderlo todo, todavía se puede empezar de nuevo. Parte 6. Las manos que reparan. El sol del mediodía bañaba el valle con una luz dorada y serena. Después de tantas noches de lluvia, el cielo al fin se había abierto, tan claro que dolía mirarlo. El aire olía a hierba fresca, a madera húmeda y a tierra viva. La pequeña cabaña de Lily se alzaba en medio de la llanura, con su techo maltrecho y sus paredes manchadas por el tiempo. Pero esa mañana, algo distinto se respiraba en el ambiente. Noah estaba sobre el techo, martillo en mano, reparando las tablas rotas con la precisión de alguien acostumbrado a trabajar en silencio. El sonido de los golpes se repetía rítmico, acompasado. El eco del martillo se extendía por el aire, firme pero tranquilo, como un corazón que al fin había encontrado su pulso. Lily, mientras tanto, estaba afuera, arrodillada junto al porche, sus manos, aún torpes por la costumbre del vacío, plantaban flores pequeñas en la tierra húmeda, margaritas, violetas y unas semillas que no recordaba haber guardado. La tierra se pegaba a sus dedos y el sol le calentaba la espalda. Cada tanto, levantaba la vista hacia el techo. Noah trabajaba sin decir palabra, moviéndose con calma, asegurando cada tabla con cuidado. Su camisa estaba empapada de sudor, el sombrero echado hacia atrás, el rostro concentrado. Lily lo observó por un largo momento y se dio cuenta de algo. Por primera vez, el sonido del martillo no le recordaba la tragedia. Antes, cada golpe le sonaba como un trueno, como el ruido del ataúd cuando enterraron a su familia. Pero ahora sonaba distinto. Era un ritmo de vida, era el sonido del hogar regresando. Ella sonrió sin darse cuenta y continuó plantando las flores. Sus dedos hundían la tierra con más confianza y cada raíz parecía un hilo que la amarraba un poco más al mundo. Desde el techo, Noah la miró, no dijo nada, pero en su mirada había algo parecido a la paz. Verla moverse, ensuciarse las manos, respirar bajo el sol. Era como mirar a alguien renacer sin darse cuenta. El viento se levantó, suave, y levantó un mechón del cabello de Lily. La luz del sol se filtró entre las tablas del techo, proyectando haces de luz sobre su rostro. Ella levantó la vista y entrecerró los ojos. Durante un instante, el tiempo pareció detenerse. Las partículas de polvo danzaban en el aire, atrapadas en la luz, y el mundo se llenó de un silencio tan limpio que casi podía oír su propio corazón. La claridad atravesó los huecos del techo recién reparado y cayó justo sobre ella, bañando su piel en oro. Lily se quedó quieta, sintiendo el calor en la cara. Por un momento, recordó lo que era sentirse viva sin miedo. El brillo del sol la cegó apenas, y en ese destello sintió algo que había olvidado hacía años: gratitud. Noah la observaba desde arriba, con el martillo suspendido en el aire. El reflejo de la luz sobre ella era tan hermoso y tan simple que le robó el aliento. Una sonrisa, leve pero sincera, le apareció en los labios. Lily, aún mirando hacia el cielo, soltó una risa suave, una risa verdadera, limpia, que se mezcló con el canto de los pájaros. Era la primera vez en años que reía sin miedo de romperse. Noah dejó el martillo a un lado y se quedó mirándola. No había palabras que dijeran lo que estaba ocurriendo, pero ambos lo sabían. Algo dentro de ella había vuelto a encenderse. El viento siguió soplando, moviendo las flores recién plantadas.
El aroma a tierra y madera se mezcló con el calor del mediodía. Las mariposas comenzaron a revolotear cerca, atraídas por el color de los pétalos. Lily levantó la vista hacia él, y sus miradas se cruzaron. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. El silencio entre ellos no era vacío, era comprensión. Era el lenguaje de dos almas que ya no necesitaban hablar para entenderse. Noah bajó lentamente del techo, limpiándose las manos en el pantalón, caminó hacia el porche y se detuvo junto a ella. El sol los envolvía a ambos y el aire estaba cargado de esa calma que solo llega después de una gran tormenta. «Parece que el techo aguantará un año más», dijo él, rompiendo el silencio con voz tranquila. Lily lo miró con una sonrisa leve. Y las flores, también, él asintió, mirando las pequeñas plantas que emergían de la tierra. «No sabía que tuvieras tan buena mano para la vida». Ella rió despacio, bajando la vista. «Yo tampoco lo sabía. Hasta hoy». Un instante después, ambos quedaron en silencio otra vez, compartiendo esa sensación dulce de no necesitar nada más. El sol empezó a bajar un poco, tiñendo el cielo de ámbar. Lily se sentó en el escalón del porche, mirando su pequeño jardín. Noah se apoyó en el marco de la puerta, con el sombrero entre las manos. El aire se llenó de luz, el viento susurró entre los árboles. Y en ese silencio lleno de vida, dos personas que habían conocido la muerte aprendían, lentamente, a vivir otra vez. Ella levantó la mirada una vez más y lo vio sonreír. Una sonrisa serena, sin promesas, sin prisa, solo una certeza silenciosa. Estamos vivos. Y en ese instante, sin decir palabra, supieron ambos que el mundo, aunque roto, podía seguir siendo hermoso. Parte 7. El pueblo habla. El sol caía vertical sobre el pequeño pueblo del valle, levantando un polvo dorado que parecía flotar sobre las calles. Era día de mercado, y las voces, los caballos y los carromatos llenaban la plaza principal con ese bullicio áspero del viejo oeste. Las campanas de la iglesia repicaban a lo lejos, y el olor a pan recién horneado se mezclaba con el del estiércol y el sudor. Entre la multitud, los murmullos comenzaron a propagarse como viento entre espigas secas. «¿La viste?», preguntó una mujer, con los brazos cruzados. «Sí, la mujer del río. Vive sola. Dicen que perdió a su familia. Y ahora», bajó la voz, con una sonrisa torcida, «ahora vive con un forastero». Las risas se alzaron. Unos hombres en la esquina, con sombreros ladeados y miradas pesadas, bebían whisky barato mientras observaban. «Ese vaquero no es de por aquí», dijo uno de ellos. «Los que vienen de paso nunca traen nada bueno». Noah estaba allí, de pie junto al puesto de grano, cargando unas bolsas sobre el caballo. Escuchó todo, sin volverse, su espalda recta, su rostro tranquilo. No necesitaba palabras para responder. Los cuchicheos siguieron. «Dicen que la mujer del río perdió la cabeza, que ahora planta flores y sonríe sin razón». «Debe ser culpa de ese forastero», añadió otro. «Los hombres así solo traen problemas». Noah terminó su tarea, ajustó la cincha del caballo y se dispuso a marcharse. Sus botas levantaron una nube de polvo al caminar. No dijo nada, ni siquiera levantó la mirada, pero alguien lo estaba observando desde lejos. Isabella había llegado al pueblo en silencio. Como siempre, llevaba un vestido sencillo, el cabello recogido y una canasta en la mano. Cuando vio cómo la gente lo miraba, algo dentro de ella se apretó. No era rabia, era ternura. Esa clase de ternura que nace cuando ves a alguien soportar el peso del mundo sin perder la calma. Ella caminó entre la gente, ignorando las miradas, los murmullos. Sus pasos eran firmes, pero suaves. Cuando llegó junto a él, Noah ya estaba preparando el caballo para partir. «Te estaban esperando», dijo ella, con una sonrisa leve. Él levantó la vista, sorprendido. Sus ojos, cansados y serenos, se suavizaron al verla. «No vine por compañía», respondió tranquilo. «Lo sé», dijo ella, y sacó algo de su canasta. Era un pañuelo azul, bordado a mano, viejo pero limpio. Lo extendió hacia él. «Era de mi hijo», murmuró. «Para protegerte del polvo». Noah la miró largo rato, sin saber qué decir. Tomó el pañuelo con cuidado, como si sostuviera algo frágil. El viento sopló, y el polvo del camino giró alrededor de ellos, dorado bajo el sol. «Gracias», dijo por fin, su voz baja, casi un susurro. Sus dedos rozaron los de ella al recibirlo, y ese leve contacto bastó para llenar el aire de algo que ni el viento podía borrar. Isabella bajó la mirada, un poco avergonzada, pero sus labios temblaron. Y entonces sucedió. Por primera vez desde que la tragedia le arrebató todo, sonrió, no una sonrisa tímida o forzada, sino una sonrisa real. Nacida desde lo más profundo, sus ojos brillaron como si la luz del sol se hubiera colado dentro de ella. Noah la miró, inmóvil. Por un momento, el ruido del mercado se desvaneció. Las risas, los murmullos, el sonido de los caballos, todo desapareció.
Solo quedaron ellos dos, en medio del polvo dorado, compartiendo un instante de paz que parecía eterno. Isabela levantó la vista, aún sonriendo. «No puedes luchar contra lo que dicen», dijo con voz suave. «Pero tampoco necesitas hacerlo». Noah asintió, con la sombra de una sonrisa en los labios. «El viento siempre habla, pero no se queda». Ella soltó una risa pequeña. Y él también. Era como si el sol, al fin, hubiera encontrado su camino hacia esa pequeña parte del mundo donde antes solo habitaba la tristeza. El pañuelo ondeó un momento en la brisa antes de que Noah se lo guardara en el bolsillo de la chaqueta. Sus dedos lo apretaron con fuerza, como si fuera un símbolo de algo que no sabía cómo nombrar. Los aldeanos los miraban, algunos con curiosidad, otros con desaprobación. Pero ya no importaba, porque en ese instante, en medio del polvo y del ruido, había nacido algo más fuerte que el rumor, la comprensión. Noah montó su caballo, sin prisa. Isabela lo acompañó unos pasos, hasta el borde del mercado. «¿Volverás mañana?», preguntó ella, tratando de sonar casual. Él la miró desde el lomo del caballo. «Solo si el viento no me lleva demasiado lejos». Ella rió, esa risa suave que el viento se llevó, pero que quedó grabada entre las calles del pueblo. Mientras se alejaba, la gente volvió a murmurar, pero ahora sus voces sonaban lejanas, irreales. Isabela se quedó mirando el camino, el sol reflejándose en sus ojos. Y aunque el polvo seguía flotando en el aire, ya no picaba como antes. Era cálido. Era vida. Parte 8. El perdón del agua. La noche cayó sobre el valle con una calma que parecía sagrada. El viento había cesado, y solo el murmullo del arroyo acompañaba el silencio. En la pequeña cabaña, una luz cálida temblaba detrás de las cortinas, la luz de las velas. Dentro, el ambiente olía a cera derretida y madera vieja. Sobre la mesa, una hoja en blanco esperaba junto a una pluma. Lily se sentó frente a ella, el corazón latiendo despacio, con ese tipo de temblor que antecede a las decisiones que cambian una vida. El fuego en la chimenea bailaba suavemente, reflejando su rostro. Había algo nuevo en sus ojos, no la tristeza de antes, sino la serenidad de quien ha caminado por el dolor y ha aprendido a no esconderlo. Delante de ella, en el rincón, un pequeño altar, una cruz de madera, tosca pero firme, que ella misma había reconstruido con sus manos. A su lado, una vela encendida iluminaba el espacio con una luz viva y frágil. Tomó aire y comenzó a escribir: «Te perdono». La pluma tembló, una lágrima cayó sobre el papel, manchando la tinta, pero no detuvo su mano. «No porque lo merezcas, sino porque ya no quiero cargar este peso. Me quitaste lo que más amaba, y durante años te odié tanto que me olvidé de mí misma. Pero alguien me enseñó que aferrarse al dolor no devuelve la vida, solo la apaga. Así que te dejo ir, con el río, con el viento, con Dios». Firmó su nombre, Lily. El sonido de su respiración llenó la habitación. Durante un momento, todo quedó en silencio. Solo el crepitar del fuego y el susurro de la pluma que caía sobre la mesa. Ella se levantó, tomó la carta con ambas manos y se acercó al pequeño altar. Colocó el papel bajo la cruz de madera, junto a la vela. El aire olía a paz. Noah estaba en la puerta, observando en silencio. No había querido interrumpirla, pero sus ojos lo decían todo. Él, que había visto la desesperación de Lily, ahora veía algo que no creía volver a presenciar: esperanza. Ella se quedó un momento en silencio, con la cabeza inclinada, luego susurró, casi para sí: «No sé si él me escuchará, pero sé que mi hijo sí». La vela titiló, como si el fuego respondiera. Noah dio un paso adelante. Su voz salió baja, ronca por la emoción. «Eso», dijo con dificultad, «eso es la fe verdadera». Lily giró lentamente, lo miró a los ojos, y en su mirada no había tristeza, solo ternura. Sus labios se curvaron en una sonrisa mínima, temblorosa, que parecía contener todos los silencios que habían compartido. Durante un instante, ninguno de los dos se movió, solo se miraron, con ese tipo de mirada que no necesita palabras, porque entiende lo que el alma grita sin sonido. Entonces, Lily dio un paso hacia él, después otro, y sin decir nada, se acercó lo suficiente para abrazarlo. Noah no se movió al principio, sorprendido, pero luego sus brazos, firmes y cálidos, la envolvieron con cuidado, como si temiera romperla. Ella apoyó la cabeza en su pecho. El sonido de su corazón, lento y constante, llenó el silencio. Era un sonido humano, real, imperfecto, pero vivo. El fuego de la chimenea iluminó sus siluetas, y el resplandor de la vela se reflejó en las lágrimas que corrían por el rostro de ambos. Lily cerró los ojos. Por primera vez, su llanto no era de dolor, era el llanto de quien se libera, de quien entrega su carga al agua del tiempo. Noah la sostuvo con fuerza, sus manos temblando ligeramente. Su voz apenas fue un murmullo. «Has hecho algo que yo nunca pude». Ella levantó la vista.
sus ojos brillando como cristal. ¿Perdonar? Él asintió, con una media sonrisa triste. Sí, y volver a amar la vida. Ella le acarició el rostro con suavidad, pasando los dedos por la cicatriz de su mejilla. Nadie vuelve solo, Noah susurró. A veces hace falta alguien que se quede. El silencio volvió, pero ahora era puro, limpio. Afuera, el río corría con suavidad, reflejando la luna. El agua murmuraba como si también hablara de perdón, arrastrando lo viejo para dejar paso a lo nuevo. La vela siguió ardiendo, y el papel bajo la cruz se movió ligeramente con la corriente de aire. El fuego no la consumió. La luz solo la acarició, como si el universo mismo respetara ese acto de paz. Noah y Lily permanecieron abrazados hasta que el amanecer empezó a teñir el cielo de azul. No hubo promesas, no hubo palabras de amor. Solo dos corazones cansados que, por fin, podían descansar juntos, y mientras el sol asomaba por las montañas, el río siguió su curso, llevándose lejos las sombras del pasado. Parte 9. La canción del alba. El amanecer del domingo llegó vestido de oro. El sol se derramaba sobre el valle, tibio y limpio, iluminando cada rincón como si el mundo hubiera decidido empezar de nuevo. El viento soplaba suave, trayendo consigo el aroma de las flores que Lily había plantado semanas atrás. Margaritas, lavanda y romero. La pequeña cabaña, alguna vez fría y silenciosa, ahora respiraba. Las ventanas estaban abiertas, dejando que el aire fresco entrara y jugara con las cortinas. Sobre la mesa, un cuaderno de hojas amarillentas descansaba abierto junto a una vela apagada. El libro de himnos que había pertenecido a su esposo. Lily se encontraba de pie frente a la ventana, vestida con un sencillo vestido blanco. Sus manos, antes temblorosas, ahora se movían con calma. Tomó el cuaderno, lo abrió en una página marcada con una flor seca, y sus labios se movieron para leer las primeras líneas. «Oh Señor, no apartes tu luz de mí». Durante años, esas palabras le habían dolido, pero esa mañana sonaban distintas. No como una súplica, sino como un regreso. Respiró hondo. El aire entró en sus pulmones, cálido, suave, y entonces, sin pensarlo demasiado, empezó a cantar. Su voz era baja, ronca al principio, quebrada por los años de silencio, pero poco a poco se fue llenando de fuerza. Era una voz que no buscaba perfección, sino verdad. Cada nota parecía salir desde lo más profundo de su alma, viajando entre la madera, el polvo y la luz. Afuera, el valle se detuvo para escuchar. El murmullo del arroyo acompañó el ritmo, y hasta el viento pareció quedarse quieto. Noah, que llegaba desde el camino, se detuvo al escucharla. El caballo relinchó suavemente, pero él levantó una mano para hacerlo callar. Sus botas quedaron inmóviles sobre la tierra. Esa voz era la misma que él había imaginado, la que había deseado oír desde la noche en que la conoció. Cuando el fuego apenas respiraba, dejó el caballo atado al poste y se acercó despacio. Cada paso levantaba polvo, que brillaba como oro en el aire. Cuando llegó al porche, se quitó el sombrero, sosteniéndolo contra el pecho. Desde el umbral, la vio. Lily cantaba con los ojos cerrados, el rostro bañado por la luz del sol. Sus labios se movían con ternura, y en su expresión había una mezcla de gratitud y paz que ningún milagro hubiera podido inventar. El sonido llenaba la cabaña, se escapaba por la ventana y subía al cielo abierto del oeste. Era una melodía simple, pero viva, poderosa, como si el viento mismo la llevara por las colinas. Noah no quiso interrumpirla, solo la miró, y en ese silencio comprendió que la salvación no siempre viene con palabras, sino con canciones que el alma aprende a cantar cuando deja de tener miedo. Lily terminó la estrofa y abrió los ojos. A través del reflejo de la luz, lo vio de pie en la puerta. Su silueta se recortaba contra el cielo azul, firme, serena. El corazón le dio un vuelco. Sonrió. No una sonrisa cualquiera, sino aquella que nace cuando se reconoce a quien estuvo allí, cuando todo lo demás se había ido. Noah bajó la mirada, con humildad, pero ella siguió cantando. Su voz tembló apenas, y sin embargo, en ese temblor había más fuerza que en cualquier grito. El aire se llenó de notas, de luz, de memoria. Las flores junto a la ventana se mecían con el viento, y los pájaros comenzaron a acompañarla desde los árboles. El mundo entero parecía escucharla. Noah, aún en el umbral, cerró los ojos un instante. El sonido de su voz se mezclaba con el del viento, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que la fe, esa vieja compañera que había perdido en algún desierto, regresaba también a él. Cuando la canción terminó, el silencio que siguió fue tan profundo que dolía. Un silencio lleno, sagrado, de esos que no necesitan romperse. Lily se giró lentamente hacia él. El sol la envolvía por completo, como si la luz la eligiera. «No sabía que podías llegar tan temprano», dijo con una sonrisa leve. Noah respondió con voz baja.
casi temerosa de romper el momento. No quería llegar tarde al milagro. Ella soltó una risa suave, esa que hacía que los días valieran la pena, y por un instante, el mundo pareció detenerse entre esa risa y esa luz. El viento se levantó, llevando la última nota de la canción hacia el valle. Se perdió entre los campos, los árboles, el río, y más allá de las colinas. Una canción sin nombre, pero llena de sentido, la canción del alba. Y mientras Noah se colocaba el sombrero sobre el pecho y Lily volvía a mirar hacia la ventana, ambos supieron sin decirlo que algo había cambiado para siempre. La fe había regresado, no como promesa celestial, sino como un respiro compartido entre dos almas que habían aprendido a quedarse. Parte 10. Donde el cielo se abre. El sol empezaba a descender detrás de las colinas, tiñendo el horizonte con tonos de fuego y cobre. El aire del atardecer era cálido, cargado del perfume de las flores que Lily había plantado. El valle, aquel mismo valle que una vez fue escenario de su soledad, ahora respiraba vida. La cabaña, bañada por la luz dorada, parecía un santuario pequeño perdido en medio del oeste. El humo que salía de la chimenea se elevaba despacio, como una plegaria silenciosa. Frente al porche, dos caballos esperaban. Sus crines relucían con el reflejo del sol. El viento soplaba leve, levantando el polvo y haciendo que todo pareciera flotar. Noah ajustó las riendas, su silueta recortada contra el cielo encendido. Llevaba el sombrero bajo, la chaqueta gastada, y, en el bolsillo, el pañuelo azul que Isabella su Lily le había regalado. Sus movimientos eran tranquilos, seguros, con esa serenidad que solo tienen los hombres que han aprendido a callar su propio dolor. Lily salió de la casa, cerrando la puerta con cuidado. Sus manos aún olían a tierra y a flores. El sol le iluminaba el rostro, y su sonrisa era tan ligera como el viento del atardecer. ¿Ya te vas?, preguntó con voz suave. Noah levantó la mirada, y por un momento, el brillo del cielo se reflejó en sus ojos. El camino no espera, dijo con media sonrisa, y hay muchos lugares donde todavía no amanece. Ella dio un paso hacia él, sujetando las riendas del caballo que le había preparado. ¿A dónde vas ahora, vaquero?, preguntó, con una mezcla de ternura y temor, como si no quisiera oír la respuesta. Él colocó el sombrero sobre su cabeza, apretó el estribo con una elegancia tranquila, y respondió: «Donde alguien más haya perdido la fe». Lily lo miró en silencio. Sus ojos se llenaron de una paz nueva, una que no tenía lágrimas ni vacío, solo gratitud. «Entonces, espero que el camino te sea leve», dijo, casi en un susurro. Noah sonrió, esa sonrisa que no promete nada pero lo dice todo. Luego se inclinó apenas desde el caballo, y con voz grave añadió: «Ya lo es. Desde que te vi volver a cantar». El viento sopló, moviendo el cabello de Lily, y en ese instante todo el valle pareció detenerse. El sol bañaba la tierra con un resplandor rojo, y las sombras se alargaban como brazos del pasado despidiéndose. Ella levantó la mano, saludando mientras él giraba el caballo hacia el camino. Las crines se agitaron, y los cascos comenzaron a marcar un ritmo lento, casi solemne, sobre la tierra. El eco de los pasos se mezclaba con el canto lejano de un ave que regresaba a su nido. Lily se quedó quieta, mirando cómo la figura del vaquero se hacía pequeña en el horizonte. No había tristeza en su mirada, solo un brillo sereno, como si comprendiera que algunas almas están hechas para quedarse y otras para seguir caminando. El viento levantó polvo dorado a su alrededor y el pañuelo azul, visible en el bolsillo de Noah, ondeó una última vez antes de perderse en la distancia. Cuando el sol tocó el borde del valle, Lily volvió la vista hacia la colina. Allí, donde Noah había reconstruido con ella la cruz de madera, la luz del atardecer se reflejaba con fuerza. Durante unos segundos, pareció que el fuego del cielo encendía el símbolo, bañándolo en un resplandor vivo, casi milagroso. El corazón de Lily se estremeció. No era solo el reflejo del sol, ella lo sabía. Era algo más grande, más profundo. La fe, esa vieja compañera que había enterrado bajo el dolor, estaba de pie otra vez. El aire se llenó de silencio, un silencio distinto, no vacío, sino lleno de vida. Las flores se mecían con el viento, los pájaros regresaban, y el agua del río, brillante como plata, seguía su curso tranquilo. Lily respiró hondo. Por primera vez, no le pesaba el aire. Miró al cielo, donde el rojo se fundía con el azul, y sonrió. No era una sonrisa para el vaquero, ni para el pasado, era una sonrisa para la vida. El sol se escondió del todo, y el cielo se abrió, amplio y claro, como una promesa. La fe no se había ido, solo había estado esperando. El sol del atardecer cubre el valle con un resplandor dorado. La pequeña casa junto al río respira calma. Humo azul sale de la chimenea, y las flores se mecen suavemente bajo el viento del oeste. El mundo parece detenerse un instante, como si todo recordara que la vida, cuando se comparte, puede ser sagrada.
Lily camina hacia el porche, mirando el horizonte donde desapareció el vaquero. En sus labios queda una sonrisa tranquila y en su corazón la certeza de que algunas almas llegan solo para enseñarte a quedarte. El viento sopla y entre su murmullo se escucha una voz lejana, grave, cálida. Mientras respires, siempre habrá un mañana. En el viejo oeste, no todos los héroes llevan pistolas. Algunos solo se arrodillan y devuelven la fe a los corazones rotos. Si crees que la bondad también es una forma de fe, deja tu like, suscríbete y comparte esta historia. Y cuéntanos, ¿qué harías tú si alguien se arrodillara por ti?